Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Estamos una vez más acá en la sede de la Asociación de Oncología Integrativa, de la Asociación de Oncología Clínica, y estamos muy contentos hoy porque es el sexto y último módulo de este seminario Integrando Visiones en Oncología. Venimos trabajando ya hace 6 meses junto con el apoyo de la AOC y BIT, Oncología Radiante, y de todas las redes amigas de SOSTEN, de Linfomas Argentinos, de la Asociación Española de Oncología Integrativa, de la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología, de la Sociedad Cancerología de Perú y de la Sociedad, la Federación Española de Medicina Integrativa. Así que esto fue un esfuerzo y una red que fue creciendo a lo largo de los meses y eso la verdad que nos puso muy contentos. Hoy es el sexto módulo y tengo el honor de presentar al doctor Cogualicín, que se vino hoy especialmente de Viedma para esta presentación. Y debo decir que es un honor para mí tenerlo a Rubén acá porque juntos iniciamos un camino de oncología integrativa ya por el 2009. Éramos los dos parte del grupo fundador de la Asociación de Oncología Integrativa acá en Argentina. Que bueno, que tuvo su tiempo y después no prosperó, pero quedaron los lazos y las redes y eso es lo que estamos juntando de nuevo y reforzando de nuevo para poder seguir avanzando con esto de la oncología integrativa en la Argentina. Rubén es médico oncólogo, es egresado de la Universidad de La Plata, es especialista en medicina interna y en oncología y además es magíster en oncología molecular y en bioética. Él es el jefe del servicio del Hospital Regional de Viedma y director del Instituto Multidisciplinario de Oncología y del Centro de Investigaciones Clínicas de la Clínica Viedma. Es un honor tenerte acá, Rubén, y vamos a disfrutar mucho de tu exposición. Yo le digo a los oyentes, si tienen preguntas, entre tanto pueden ir mandándolas por Facebook, que nosotros al final vamos a tener un tiempo para preguntas. Así que lo que escriban los oyentes, después te las pasamos, así tenés posibilidad de ir respondiendo. Bueno, gracias Rubén. Gracias, muchas gracias María Laura por la invitación, gracias porque podemos participar los oncólogos en esto de la oncología integrativa y podemos sumar nuestra mirada desde el punto de vista de nuestro trabajo cotidiano. A mí me pidieron que conversara hoy con ustedes algo relacionado con la bioética y la oncología integrativa. Así que vamos a intentar hacer una pequeña introducción. Espero no ser confuso en esto y ser lo más claro que se pueda. Y vamos a tratar de definir un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con la bioética, digamos, esta disciplina que viene a ayudarnos un poco en la reflexión más humana o del lado más humano de la medicina. Los avances que tenemos en la ciencia de la vida han desatado un gran cambio de paradigma cultural e ideológico en la medicina. Esto ya hace algunos años atrás, ¿no? Hay implementos técnicos en los últimos años que nos van cambiando la historia de la medicina, como la terapia génica o la restitución de los tejidos o cuestiones que se enfrentan con la condición humana digamos, cuestionadas de alguna manera y nos obligan a replantear nuestra concepción sobre la vida, la muerte y sobre nuestra propia naturaleza, y que a su vez nos plantea repensarlos con paradigmas diferentes a los que venimos trayendo desde otras épocas, porque nosotros somos consecuencia de lo que han pensado nuestros antepasados de alguna manera en la ciencia y muchas veces estos caminos pueden ser caminos diferentes, caminos hacia un lugar mucho más inhumano o más humano y esto tenemos que ir reflexionando y pensándolo. Y de alguna manera la bioética es un ámbito en el cual podemos pensar estas cuestiones. Entonces, el debate actual que es acerca de la relación entre la ética, la ciencia y la tecnología, parte de este supuesto de que la ética debe guiar a la ciencia y a la tecnología en su capacidad para seguir el desarrollo del ser humano, es una cosa muy interesante, pero es casi un deseo, digamos, que nosotros en nuestro actuar, tanto médico como en nuestro actuar científico, actuemos con la guía de la ética y que sea la ética la que realmente marque el camino y a veces esto no necesariamente sucede.
Se reconoce que la ciencia y el desarrollo tecnológico brindan a los medios y el conocimiento para construir grandes sistemas y beneficios sociales, pero es la ética la que juzgará si esto justifica su aplicación o su desarticulación. La ciencia y la tecnología no son éticamente neutras. Esta es una cuestión importante porque muchas veces creemos que, dado los beneficios que plantea la ciencia o la tecnología en nuestra sobrevida o en la chance de que vivamos más años, hacen que pensemos de que todo es posible y que este posible pueda llevarnos a lugares que por ahí no deseamos, o lugares donde el ser humano termina siendo un medio y no un fin en sí mismo. Por lo tanto, esto decimos que la ciencia y la tecnología no son éticamente neutras, por lo cual hay que replantearlo cuando lo pensamos, ¿sí? En el entorno específico y cambiante del ejercicio de la medicina actual, muchos individuos, grupos e instituciones juegan un rol en la toma de decisiones médicas y se ven afectados por dichas decisiones. Y esta tensión y competencia entre los intereses de los médicos, que por ahí tenemos una mirada mucho más pegada a cuestiones mucho más conservadoras de alguna manera, y a paradigmas que están basados en cuestiones precedentes. Los pacientes que muchas veces tienen la visión un poquito más amplia y van buscando soluciones en lugares diferentes, soluciones que no solo vayan a aportar hacia su beneficio en sobrevida, sino su calidad de vida, y entonces los pacientes generan tensión en estos intereses y las instituciones que son quizás más conservadoras todavía que los médicos. Con lo cual, estos recursos sociales y la atención médica van a estar influenciando la relación médico-paciente fundamentalmente, y en este contexto es donde la ética tiene que meter los pies en el barro y equilibrar de alguna manera la mirada de los pacientes, la mirada de las instituciones, la mirada de los médicos, porque si no siempre el peso de la cuestión más conservadora del lado de las instituciones o del lado de los médicos hace que los paradigmas sigan siendo paradigmas que ya deberían cambiar y siguen siendo los antiguos paradigmas. La disciplina de la bioética, ¿de dónde surge? Es una disciplina que surge de la cultura norteamericana, digamos, y que el principio de libertad moral rige la vida política desde el siglo XVIII. Esto, pensar en la bioética sin pensar en el liberalismo político e ideológico es imposible. La bioética es parte del concepto muy americano de libertad y libertad moral. Todo ser humano es un agente moral autónomo y por ello debe ser respetado por todos los que mantengan posiciones morales diferentes. Ninguna moral puede imponerse sobre las personas en contra de su conciencia, y la ética civil y social no se puede construir solo por un grupo determinado, sino que debe ser el resultado del consenso deliberativo logrado por todos los ciudadanos, por todos los agentes morales, mediante las reglas propias del sistema democrático. Aplicar estos supuestos a las relaciones clínicas es lo que genera la aparición de la bioética. Es una mirada que va más allá de las miradas clásicas, desde el punto de vista médico, hasta la década del 70 aproximadamente del siglo pasado. Entonces la bioética surge como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de la ciencia de la vida y la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Esto fue el planteo y la definición en el año 1978, y la ética práctica se construye a partir de dos saberes principales, la filosofía y la medicina, pero tienen también mucha influencia de la psicología, la antropología, la psicología, la historia, el derecho y otras tantas disciplinas que hoy van a influenciar nuestra mirada reflexiva sobre la cuestión de la medicina. Y el enfoque multidisciplinario que ha tenido la bioética permite ampliar la visión respecto de los dilemas que suponen hoy la práctica. En el último tiempo ha surgido una mirada un poco más crítica hacia la bioética, y es una disciplina muy joven, digamos, tanto en sus orígenes históricos como en su incorporación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los médicos. Esto hace que muchos de quienes estudiamos medicina hace muchos años atrás ni siquiera en nuestras currículas estaban incluidos el pensar de una manera crítica la cuestión de la relación entre la medicina y los principios morales y éticos. Y tiene un carácter polisémico el término bioética, que deja el espacio para la ambigüedad o para la confusión, para la moral, la ética, la legalidad y la legitimidad. Esto nos permite pensar y repensar y reflexionar sobre los actos médicos y sobre cómo actuamos para resolver los problemas de la gente.
La ética, de alguna manera, plantea una dimensión diferente en el comportamiento del médico, que tiene que tener una dimensión profesional y una dimensión como ser humano. William Osborne decía que el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y esto es crucial porque desde el paradigma de la oncología integrativa hay una mirada justamente hacia el paciente y no hacia la enfermedad. Digamos. Nosotros lo que debemos lograr sea que tengamos médicos, grandes médicos que piensen en el paciente más allá de la enfermedad que padezcan y que le den lugar a otras miradas o paradigmas que nos permitan darle una respuesta mucho más, que esté mucho más allá de la cuestión biológica exclusivamente de la alteración genética o cromosómica que pueda tener un tumor en un paciente. Bien, la ética ha tenido tres corrientes fundamentales que han influido en su historia y que esto es muy interesante porque de alguna manera todos hoy tenemos la influencia de estas tres corrientes. Todos somos un poco deontologistas, todos un poco teologistas y todos tenemos alguna mirada pragmática o consecuencialista. ¿Y de dónde viene esto? De algo muy antiguo. Muchos han leído a Aristóteles y Aristóteles planteaba que el fin último de la vida humana es la felicidad y el medio para alcanzar es la virtud. Esta es una mirada muy antigua que hoy sigue, o sea, nosotros como seres humanos y como médicos y quienes estén luchando como pacientes también, tienen una mirada en la cual, desde el punto de vista ético, van a tener las influencias de todas estas corrientes. Entonces, el fin último de la vida es la felicidad y el medio para alcanzarla es la virtud. Para esta ética, las virtudes se relacionan con la formación del carácter, el dominio de la voluntad y el ejercicio de la libertad. La virtud se define como el justo medio entre dos tendencias opuestas, el exceso y el defecto. Sin embargo, no es un punto fijo. En cada ocasión habrá que evaluarse las circunstancias para identificarlo. La prudencia es la facultad que le permite al ser humano realizar juicios y tomar decisiones. Este concepto de la prudencia de Aristóteles sigue estando vigente hoy en la toma de decisiones adecuadas para con nuestros pacientes. Por otro lado, tenemos una mirada más desde el lado de alguien que ustedes conocen, que fue Kant, que nos plantea de alguna forma fórmulas imperativas, digamos, o conocidas desde el imperativo categórico, que son la fórmula del fin en sí mismo, obra de tal modo que concibas a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin en sí mismo y nunca solamente como un medio. Y obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Estos dos conceptos, pensar en la prudencia, en la toma de decisiones, que viene de Aristóteles, y pensar en que todas nuestras acciones deberían ser universalizables, esto es para que nos permitan, desde el punto de vista ético, que otros en otras circunstancias similares puedan tomar las mismas decisiones, de alguna manera son influencias que tenemos desde el punto de vista ético. Y la tercera vertiente es el consecuencialismo o el utilitarismo, que muchos conocen a John Stuart Mill, que fue uno de los que trascendió con esta mirada, y es el cálculo hedonista que tenía tanto Jeremy Bentham como Mill. Considera la cantidad total de placer en el mundo frente a la del dolor y sugiere que debemos elegir la acción que aumente el placer en general, la totalidad del bien, digamos, en relación con el dolor neto producido. El cálculo hedonista nos ofrece, según Bentham, un medio para juzgar el bien sin recurrir a suposiciones infundadas como las que llegan a hacerse sobre la naturaleza y la existencia de virtudes o deberes en general, digamos. Una mirada donde el fin, de alguna manera, no justifica los medios, pero el fin es importante, el fin que vamos a buscar es importante a la hora de la toma de decisiones. Ahora bien, conceptos como dignidad humana son conceptos inherentes al ser humano. Hay 4 valores que juegan en esto, que son la libertad, la igualdad, la solidaridad y la seguridad jurídica. Son un núcleo de derechos básicos: libertad de elección, autonomía individual, independencia, satisfacción de necesidades básicas y consecución de planes de vidas. Esto al tratar al ser humano como un fin, nunca como un medio, y la autonomía, que es la capacidad de decisión. Estos son conceptos o puntos claves para tener o considerar que son digamos, un derecho o un derecho del ser humano. Bien.
vivimos en sociedades cada vez más plurales y en ellas los ciudadanos comparten mínimos que les permitan tener una base común para ir construyendo desde ellos el mundo que los circunda. Tales mínimos pueden concretarse en el respeto a los derechos humanos de la primera, segunda y tercera generación, lo que es lo mismo en los valores de libertad, igualdad y solidaridad. De alguna manera, desde la bioética, con la influencia de las corrientes que mencionábamos anteriormente, y con el advenimiento de la Declaración de los Derechos Humanos, digamos, y el respeto de estos derechos humanos que se han clasificado, que esto es motivo de una charla muy extensa, como derechos humanos de primera, de segunda y de tercera generación, que de alguna manera vienen con esta evolución que hemos tenido los seres humanos en el desarrollo de nuestro pensamiento ético y filosófico, nos permiten pensar desde la libertad, la igualdad y la solidaridad en estas cuestiones. Bien. La bioética no es deontología, o sea, deontología de alguna manera es una serie de mandatos. Algo que es deontológico es lo que históricamente los médicos teníamos, como son los códigos de ética, y muchas veces la gente en general considera que los médicos deben atenerse fundamentalmente a esos códigos de ética que heredamos de alguna manera de los primeros médicos. La realidad es que la bioética no es deontología profesional, sino ética cívica. Esto es una mirada reflexiva sobre lo que vamos haciendo como médicos, con una mentalidad abierta a nuevos paradigmas que nos permitan mirar la relación médico-paciente y la relación y la medicina con la sociedad de una manera abierta y ética, digamos. Y esto presupone, digamos, la introducción en la medicina de los valores democráticos que fundamentan la vida civil en las sociedades occidentales. Bien. Entonces, toda acción médica debe orientarse hacia el objetivo, hacia el beneficio del paciente, y debe considerarse los siguientes aspectos que son cruciales en el momento de la toma de decisiones: la capacidad de toma de decisión del usuario, el consentimiento y el sentimiento informado, la planificación de las voluntades anticipadas, los dilemas al comienzo y al final de la vida, el manejo de los datos confidenciales, los dilemas relativos a la maternidad y la perinatología, y las diferencias culturales entre las personas y los usuarios de servicios de salud. Estas son cuestiones cruciales a las cuales se dedica la bioética y sobre las cuales reflexiona sistemáticamente la bioética, porque no son conceptos o no son temas en los cuales tengamos una cuestión estanca, sino que hay un permanente movimiento. Bien, yendo, y aquí la citamos a Laura, el aspecto fundamental desde la psiconeuroinmunología se considera de base ética, que es lo más importante, que es informar a los pacientes sobre la multifactorialidad, multidimensionalidad y convergencia temporal y la no certeza pronóstica que existe en la enfermedad, pudiendo alentar la esperanza basada en la neuro y psicoinmunoendocrinología, plasticidad, digamos, procurando generar las condiciones para la habilitación de nuevas condiciones de salud. De alguna manera, la bioética lo que nos plantea es una herramienta, no solo para las cuestiones que tienen que ver con los dilemas al final y al comienzo de la vida, sino que nos permite también repensarlo desde un paradigma diferente, digamos. Y justamente la oncología integrativa plantea esto, de que la enfermedad no es una cuestión unifactorial, es justamente multifactorial, multidimensional, y que en la cuestión de las certezas pronósticas a veces los médicos nos pasamos de rosca, por decirlo de alguna manera, casi generando mecanismos de sentencia y no de pronóstico, y esto genera mecanismos negativos en el paciente que terminan más prontamente con su calidad de vida y incluso con su sobrevida. La fase crítica de la vida, digamos, de alguna manera, que es con la que estamos más en contacto los oncólogos, y si hacemos un resumen de lo que estuvimos pensando hasta ahora, es nosotros desde el punto de vista filosófico, con la influencia de estas tres de alguna manera, corrientes básicas que tenemos elementos para repensar, tenemos la influencia de las tres
Y con esas tres herramientas del lado de la bioética, más las herramientas que tenemos de la medicina, tenemos que replantear y repensar el paradigma médico actual. Y en la fase crítica, que es en la que estamos más en contacto los oncólogos, tenemos una necesidad de cambio, fundamentalmente de nomenclatura, y esto me parece sumamente interesante. Hoy, los cuidados paliativos que surgieron hace varios años atrás, varias décadas ya atrás, por una necesidad que tiene que ver con la cobertura de pacientes en la fase crítica o en una fase en la cual no tienen o no tenían solución, digamos, su vida se estaba terminando, se está terminando. Los cuidados paliativos surgieron como una respuesta sistemática desde la Organización Mundial de la Salud, y en muchos aspectos han sido muy sumamente útiles en nuestro país. Hay gran desarrollo respecto a los cuidados paliativos, pero en muchos casos los cuidados paliativos terminaron siendo un grupo de médicos no relacionados con la medicina, con la oncología, desconociendo en muchos aspectos las relaciones que tienen que ver con el pronóstico, y todos los pacientes eran iguales. Y todos los pacientes todavía en algunas áreas de los cuidados paliativos son todos iguales, son todos pacientes moribundos. Y al tratar de hablar de todos pacientes moribundos, la mirada es una mirada totalmente diferente a la que tenemos quizás los oncólogos, y esto es lo que surge muchas veces en la práctica cotidiana. Hay muchos oncólogos que no comparten la mirada de los paliativistas y no permiten un desarrollo adecuado del cuidado de los pacientes en esta fase de la vida, digamos. Cambiar la mirada hacia cuidados especiales y continuos, donde el oncólogo tenga un rol crucial en el cuidado de estos pacientes, y no solamente dejarlo en manos del paliativista o del especialista en dolor, sino que formar parte de esos equipos y cambiar la mirada del cuidado paliativo, que hoy está con digamos, un sesgo para el paciente negativo en cuanto a que si a uno le pasan a cuidados paliativos, lo que va a pasar es que me estoy muriendo y por eso me están pasando a cuidados paliativos. Deberíamos repensar este concepto, y justamente se plantea de alguna manera un cambio de nomenclatura a cuidados especiales y cuidados continuos, de alguna manera que nos permitan que esa actitud o ese impacto negativo que puedan tener los pacientes pueda cambiar, digamos. Y responder a las preguntas de a quiénes están dirigidos, desde cuándo y dónde hacerlo, digamos, porque los cuidados, que en este caso hoy la nomenclatura de cuidados paliativos está muy ampliamente difundida en nuestro país y en otros países de Latinoamérica, si nosotros pudiéramos plantear una mirada diferente hacia cuidados especiales y continuos, nos permitiría que muchos pacientes puedan tener una calidad de vida y una sobrevida mejor, y a su vez donde tenemos un llamado a los oncólogos a involucrarnos en esta tarea de cuidar a nuestros pacientes, más allá de la cuestión de solamente cuando creemos que el paciente tiene una chance curativa y sino, o de prolongación de la sobrevida. Bien, la idea es dar algunos pincelazos sobre la justificación ética de la investigación en seres humanos, que es una de las tareas que muchos oncólogos hacemos cotidianamente, y vamos a plantear una pequeña breve historia de cómo llegamos a la situación actual de investigación con los seres humanos. ¿Por qué una buena investigación científica no es suficiente? ¿Por qué debo pensar que en nosotros y en las futuras generaciones? ¿Por qué tener consideraciones con el medio ambiente? Todos los sujetos en la investigación se someten al riesgo por el bien de otros. Se busca reducir el riesgo contribuyendo al bien social. Son todas interrogantes éticos que nos planteamos y que se plantean nuestros pacientes en investigación. Por lo tanto, una buena investigación científica no es solamente suficiente, digamos. Debemos pensar, como dice, ¿por qué debo pensar en otros y en las futuras generaciones? Cuando tomamos nuestras decisiones desde el punto de vista de la investigación, tenemos que pensar en las futuras generaciones. Debemos considerar cómo vamos a impactar sobre el medio ambiente.